turbia, el agua con partículas de suelo, turbia, de color café o amarillo, y el choque con el agua azul del mar. Pregunto. Entendería yo que no lo han visualizado, pero cuando tengan la oportunidad y sea época de invierno se darán cuenta que el arrastre de partículas de suelo sólidos disueltos en agua produce ese fenómeno. Entonces, cuando llega a las aguas, a los sitios estuarinos, al área de manglar o de la ñanga, eso produce un endulzamiento. Entonces, la cantidad de sal que hay para el sostenimiento de esos bosques está desapareciendo y al mismo tiempo está matando el bosque hidrológico, y es por eso que se puede ver áreas de bosque, parches de bosque que está como quemado. Usted ha tenido la oportunidad de verlo ahí, Sergio. Te hablaba del lado de la Unión, del lado de Barrancones, del lado de Piedras Blancas, del lado de la Manzanilla. ¿Conoce esos lugares? Pregunto, Sergio. Hola. Dígame, perdón, René, escuche, que está costando acostumbrarnos a esta. Pero lo va a lograr, lo va a lograr. Estoy consultando de si usted ha visto la cuestión esta cuando está muriendo el bosque de manglar, que porque el agua del estuario o el agua del cañón o de la ñanga, como le dicen, empieza a secar el mangle. Ahí en la ciudad de La Unión se anduvo haciendo un estudio y se estaba extrayendo lo que son los moluscos. Y sí. Un buen porcentaje de los moluscos estaba saliendo muertos, fíjese. Ajá, sí. Entonces, ese es un efecto del endulzamiento o la pérdida del caliente de salinidad. ¿Verdad? Pero no es suficiente porque como las aguas grises y las aguas negras siguen descargando, las aguas de las industrias siguen descargando. El fenómeno que usted mencionaba, que se mira en toda la orilla de la costa, parte es eso, ¿verdad? De la suciedad que entra de los ríos, pues, de todas las cuencas hidrográficas. ¿Verdad? Y la otra es también, no sé si se recuerda usted, el año pasado parece que mencionaron una noticia que creo que fue Industria San Jack o no sé quién, pero estaba tirando agua contaminada con químicos hacia la Selguate. Sí, con tintes o pinturas. Dijeron, bueno, no sé en qué quedó, pero supuestamente entró la fiscalía, ya después no sé cómo aterrizaron, pero al final pues sí estaba determinado que estaba contaminando porque todos los vertederos de los colorantes, de las telas y todas las cosas lo estaban tirando directamente al río. Pues, el crudo, se dice eso, sí, el crudo. Es una situación bien preocupante porque por mucho que se gestione, por mucho que la ley diga una cosa, que las ONG pues traten de hacer algo, pero seguimos en lo mismo, pues es que es un círculo, pues se limpia una cosa, pero se sigue contaminando con los desechos que se siguen tirando a diario, o sea, todos los desechos de todos los servicios y todas las cosas siguen descargándose inmisericordiamente en los ríos, pues, sin ningún tratamiento, ¿verdad? Y eso lo plenamente, pues ni siquiera está en la ley, pues porque en la ley dice que se va a crear un comité interinstitucional por el Consejo de Ministros y toda la cosa, y que será el Ministerio de Medio Ambiente quien va a regular esa situación, pero hasta la vez eso sigue solo plasmado en letra, es una ley muerta. Pero de hecho existe ese... Los de construcción están categorizados, ¿verdad? Los proyectos de menor impacto, a eso solo se les extiende una ficha de impacto ambiental, ¿verdad? Y los proyectos que tienen mayor envergadura, en donde los 5 elementos principales de contaminación, que son la flora, la fauna, el agua, la atmósfera, el viento, el viento, ¿verdad? A eso sí se les, dependiendo de la categorización que hay el medio ambiente, se les aplica un estudio de impacto ambiental, pues, el cual es realizado pues por un profesional idóneo para ver las consecuencias que puede traer ese proyecto en los 5 elementos que le estoy mencionando, ¿verdad?
Sí, No sé si hay sí. alguna otra situación en que pueda yo aportar, René. No, no, ha sido bastante claro su posición. Solo comentarle que el Consejo Nacional del Medio Ambiente existe, se llama CONAMA, y está estructurado tal como lo dice la ley. El Consejo de Ministros y todas esas cuestiones, toda esa gente que menciona. También la parte de la regulación del agua, existen los reglamentos especiales. Hay un reglamento especial para vertidos, por ejemplo, y todas esas otras cuestiones en la ley, que están en la ley, existen. También yo mencionaba la vez anterior que para evaluación ambiental de proyectos existe una plataforma dentro del Ministerio de Medio Ambiente, y en la ley hay una parte que se refiere a la evaluación ambiental para estos proyectos que, como habíamos dicho allá en la ley, el artículo 21 da la lista de cuáles son de esos proyectos que requieren de un estudio de impacto ambiental. Los otros proyectos a los que se refiere usted, porque por su envergadura no requieren de un estudio de impacto ambiental, solo de presentar información ambiental ante el ministerio para tener una especie de regulación de que está regulada esa actividad y que ha presentado información al Ministerio de Medio Ambiente. Así se va moviendo esta situación, y esta problemática que usted apunta del no cumplimiento de la ley es como la parte penal, por ejemplo. El Código Penal dice que no se puede conducir en estado de ebriedad, pero siempre ha habido bolos conduciendo, siempre ha habido personas de ebrios conduciendo. De hecho, ahora con la cero tolerancia, siempre hay quien se arriesga a ser sujeto o administrado, regulado por la ley y obligado al cumplimiento por vía de la aplicación de la ley. Entonces, no es una cuestión extraña que el derecho, que la regulación en materia ambiental también se vea en situación de no cumplimiento. ¿Qué sucede con esto entonces? Que esto dependerá de la educación ambiental que se tenga, la cultura ambiental que se tenga, y alguien abordó por ahí la temática de los costos, la estructura de costos que se debe tener interiorizada dentro de los proyectos o las actividades o las obras de esto. Y en cuanto a la falta de recursos, eso para nadie es desconocido que, por ejemplo, una planta de tratamiento, una planta que cumpla las condiciones, un estudio para hacer una planta, por ejemplo, $20,000, por lo menos, y unas plantas de tratamiento que le llaman de cajón. Hay otras plantas de tratamiento que solo el estudio costará unos $150,000. Pero tanto el estudio para la factibilidad de la planta más la construcción de la planta no vale tanto como lo tan caro que resulta el mantenimiento de una planta de tratamiento. Y entonces, por eso es que las municipalidades no apuntan a la idea de las plantas de tratamiento. Usted puede ver la municipalidad de Colón, una parte que yo conozco, que es la parte de Lourdes, que allí no hay aguas negras. Allí todas son superficiales, es decir, no hay alcantarillas. Todas son aguas negras superficiales que van a parar al río Colón o al río Talnique en algún otro momento. Entonces, sin embargo, existe, y yo, por ejemplo, hice una denuncia en aquel tiempo contra la municipalidad de Nuevo Cuscatlán, y cuando llega y el juzgado llega y todas las cuestiones se presentan, ¿cuál fue la respuesta de la municipalidad de Nuevo Cuscatlán? Dijo que actualmente no se cuenta con los fondos, y lo tengo ahí bien claro, actualmente no se cuenta con los fondos para destinarlo a un estudio integral para la reducción de la descarga de aguas grises y de aguas negras a cuerpos receptores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a seguir virtiendo en crudo, sin procesos de descontaminación. Y entonces presentaron un plan estratégico donde decía, si conseguimos los fondos, si conseguimos la plata, veremos si lo hacemos. Entonces, y eso se agravó también con la cuestión de las aguas lluvias y la nueva forma de llover en el país,
a raíz de las condiciones de cambio climático, a raíz del fenómeno de la niña, a raíz del fenómeno del niño y cosas por el estilo, y ya no solo eran aguas negras y aguas grises las superficiales, sino que también las aguas lluvias. Y esto estaba dando un problema de inundación de agua y lluvia en un terreno particular a raíz de que el diseño de las carreteras o de las calles en Nuevo Cuscatlán no tienen la conducción adecuada del agua. Y entonces cuando yo continúo con el proceso en el juzgado ambiental de San Salvador, que tiene su sede en Santa Tecla, me resuelven, ¿verdad? Recibido el escrito y el documento que le acompaña de la municipalidad de Nuevo Cuscatlán, y archivaron el caso porque lo remitieron a la Cámara Ambiental. Y en la Cámara Ambiental reciben el proceso y en un momento determinado resuelven. Como se trata de una segunda instancia, el proponente, en este caso mi cliente y yo que estaba haciendo eso, el proponente no es parte, porque aquí voy a ser parte el Estado, por tratarse de una institución de esas. Hombre, y ya el cliente que tiene el problema de inundación del inmueble ya no quiso continuar con él. Entonces, esas son las problemáticas en las que nos vemos sometidos para el cumplimiento de la ley o para la aplicación de la ley misma. Quería apuntar con relación a regreso al punto de los manglares, en razón de que el Ministerio de Medio Ambiente, ahora yo estoy viendo unos casos de camaroneras y de salineras que estamos haciendo en una renovación de concesión y en otras concesión nueva concesión o autorización de concesión nueva para una unidad que, aunque ha tenido muchos años de funcionamiento, no tiene concesión o derecho de concesión otorgado por el Estado para la explotación del recurso agua marina. Y entonces allí el ministerio, hay unos casos que tengo ya un año y no caminan. ¿Cuál fue la respuesta que me dieron en el Ministerio de Medio Ambiente? Que los recursos de personal técnico habían sido asignados casi durante un año a la emergencia ambiental del lago de Coatepec y que por eso no habían atendido todas las demás problemáticas de allá del lado de la Unión, por decir así. Y resulta que el día que me señalan inspección técnica, estábamos nosotros ya en la camaronera que iban a inspeccionar allá del lado de Barrancones, en la Unión, Pasaquina, la Unión, y me llaman a una determinada hora y dice, no podremos llegar porque se arruinó el vehículo, vamos a reprogramar. Y de eso ya 2 semanas y no han reprogramado porque no tenemos vehículo. Es decir, hay una serie de situaciones que vuelven bastante inviable el cumplimiento de la ley, pero que hay ley, hay leyes, ¿de acuerdo? Luis, ¿usted quiere aportar nuevamente o solo se le quedó pegadita la mano ahí? Adelante. Se quedó la mano arriba, ahorita la bajo. A ver, Sí, René, yo. Pues yo quería aportar algo en relación a lo que se está sosteniendo en esta clase, ¿verdad? Que por definición, pues el medio ambiente en nuestro entorno debemos de tener mucha conciencia, que nuestra vida dependen de ella, pues, y sobre todo la calidad de vida que nosotros queremos llevar. Tenemos que tener conocimiento que de ello depende, del medio ambiente depende la vida del planeta en que estamos viviendo. Los recursos y todas las especies, por ello debemos de tomar medidas necesariamente importantes para poder protegerlo. Normalmente se dice que todas las personas tienen derecho al medio ambiente, limpio, saludable y sostenible. Pero yo en lo personal le puedo decir que no solo las personas, sino que son todos los seres vivos, incluyendo la vida silvestre, incluyendo la flora, la fauna, todo.
ellos deben de tener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Sí, Entonces, aquí viene la relación de los derechos humanos también, ¿verdad? Que los derechos humanos con el medio ambiente son interdependientes. ¿Por qué? sí. Porque para disfrutar esencialmente de un derecho humano, es necesario también que tenemos que tener cuidado con el medio ambiente. El Ujú. derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a la alimentación, el agua, todo eso. Entonces, eso es lo que debemos de tener conciencia. Así como dijo Gustavo, abrimos un hoyo para tapar otro Ujú. y estamos maltratando el medio ambiente. Entonces, puedo decirle que a pesar de los montones de acuerdos, tratados, convenios internacionales que se han ido sumando, las leyes nacionales, el medio ambiente se sigue deteriorando y Ujú. la crisis está siendo globalmente. Entonces, el Sí. cambio climático continúa, la pérdida de la biodiversidad se está contaminando. Entonces, para mí, estamos formando legislatura, normativa, congresos, está bien, pero realmente tenemos esa conciencia para poderla trabajar y echarla a andar. Esa es mi pregunta, realmente. Me preocupa. Ujú. Yo soy amante de la naturaleza, René, y por eso a mí me Sí. preocupa ver cómo se está deteriorando nuestro planeta. Ujú. Perfecto. Gracias. Eso es Eh, todo. apor- Le agradezco. Sí, Alberti, la situación muy particular es que ahora nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento de la educación ambiental y estamos impulsando estos esfuerzos también en los campos de los que se pueden, eh, los que tendrán en sus manos profesionales eh, el cumplimiento de la ley y la aplicación de la ley, es decir, los abogados. Pero para eso tenemos que formar abogados con una mentalidad diferente, no abogados con mentalidad de economicista, no abogados con una mentalidad de hacer dinero de esta profesión. Porque Así el es. derecho ambiental, si es muy cierto, el derecho ambiental ahora ya podemos litigar en esas áreas. eh, Lógico es pensar que vamos a querer hacer dinero si por eso estudiamos, ¿no? Por querer hacer dinero, por mejorar nuestra situación dentro del estatus social en un determinado sitio donde desarrollamos y que nos paguen por nuestros servicios. Pero la idea de los abogados ambientalistas, lo que tratamos de ver es eso, de hacerle ver a estos abogados que puedan dedicarse a esto del medio ambiente, es que el derecho ambiental es completamente diferente del derecho económico o del derecho penal o del derecho civil o del laboral y todas esas cuestiones. Ya lo veremos más adelante cuando entremos en esta cuestión ya de ver la dogmática, de ver la parte de la nociología, la epistemología, la deontología del derecho ambiental, ya veremos que es completamente distinto desde la idea en la cual yo les planteaba a ustedes. El derecho ambiental es un derecho, no es un derecho punitivo, no es un derecho represor, al contrario, el derecho ambiental es un derecho compensador, porque lo que interesa aquí es la protección, la conservación y la restauración del medio ambiente. No le interesa al derecho ambiental de alguna manera tener un preso, tener a alguien detenido, sino a alguien que vaya a cumplir con aquel principio de el contaminador pagador, por decirlo así, que es un principio ya establecido en el derecho ambiental. Y sabe, Entonces René, ahora, mande. lo que me preocupa realmente, digamos, aquí en El Salvador estamos hablando de 7 millones de personas. Sí, ¿Cuántas? Y a nivel mundial estamos hablando de más de 7.000 millones. sí, Ahora, el número que realmente se preocupa por el medio ambiente es mínimo, ¿verdad? sí. Por eso es que le apostamos entonces a esta parte de la educación ambiental, generar conciencia ambiental en las personas, pero sobre todo en el campo que nos corresponde a nosotros, en los abogados que van a dedicarse a la defensa legal del ambiente.
Y si bien es cierto, los abogados van a estar al servicio, van a prestar su patrocinio, sus asesorías jurídicas a las empresas ambientales, también deben estar preparados estos abogados para el cumplimiento de la agenda ambiental empresarial. Y para eso es que debemos tener estos conocimientos y cuál es el espíritu de la ley en cuanto a la regulación de una determinada actividad, obra o proyecto y las conductas que estas personas, entiendas el empresario, el comerciante, el desarrollador, el industrial, debe tener para esa conservación, protección y restauración del medio ambiente. ¿De acuerdo? Ánimo, solo tengo el tiempo, me da para primero Omar, luego va a estar Neri y luego Mirna. Y por último, Wendy. Entonces, adelante, Omar. Buenas tardes a todos. Bueno, Buenas tardes. tema muy importante, el cual pues se está haciendo los comentarios, el cual es de mucha importancia para todos no solo seres humanos, tal como lo dijo un compañero por ahí, sino para todos los seres vivientes, ¿verdad? Y pues como ciudadanos, pues como dijo Gustavo, pues es importante y estamos obligados a conocer, pero también como estudiantes ahora, el poder tener un conocimiento más amplio sobre el daño que estamos causando acerca de todo esto, ¿verdad? Y en un comentario bastante personal, pues yo digo que para poder fortalecer la efectividad del derecho ambiental, pues yo digo, es fundamental no solo crear normativas, sino también garantizar su cumplimiento real y efectivo. ¿Por qué digo esto? Porque en una de las clases presenciales usted mencionaba sobre que está normado la quema de los cañales. Hoy lo acaba Oh, de sí. decir que iba por allá y estaba pues en llamas un cañal. Yo viajo a Chalatenango y ahí por el lado de Aguilares hay muchos cañales y de hecho pues ya se ven unos que ya también les dieron fuego. Entonces, ¿qué Sí. pasa con todo esto, con todas estas empresas? Por eso digo que también, no solo la normativa, sino garantizar el cumplimiento, ¿verdad? De lo que ahí está normado. También digo que eh, con todos los comentarios, ¿verdad? Y muy cierto, todos los compañeros y lo que usted está diciendo, pues, que también un aspecto clave para todo esto es la participación ciudadana. Claro, ¿en qué? En la vigilancia y protección del medio ambiente, ¿verdad? Así es. Yo siempre he creído y he visto que cuando la sociedad se involucra activamente, eso ayuda porque ejerce presión sobre sobre el gobierno y asimismo, pues, Sí. sobre la empresa privada para que cumplan, ¿verdad?, las normativas. Solamente ese sería Dentro mi de... comentario. Oh, gracias, Omar. Sí, a explicar o hacerle el comentario, Omar, que dentro de eso, el derecho ambiental, eso que usted manifiesta se le llama grupos de presión social, así como usted lo ha manifestado, así se estudia en el derecho ambiental, es decir, todos aquellos, de alguna manera, la población organizada, las ONG y todas estas cuestiones, se estudia dentro de la temática del derecho ambiental cómo ejercen esa presión, la presión para la denuncia o para los avisos o para activar el sistema de protección, conservación y restauración del medio ambiente, cumplimiento de ley o aplicación de ley. Habrá que, ya existen mecanismos como para estudiarlos dentro del derecho ambiental. Entonces, no estamos tan alejados de la realidad y ya veo yo que ustedes pues se han preocupado por estar eh, tecniqueando o estar peloteando ahí con la idea del derecho ambiental. Es importante que alcancemos ese nivel de compromiso como lo estamos manifestando a través de las intervenciones de ustedes. Listo, a ver, Neri, lo escuchamos. Buenas tardes. Fíjese, don René, que yo pienso de que quizás a veces no es problema de norma, sino que de ser integrales con el tema de la norma. Porque el tener una norma, con el caso de lo que es el derecho ambiental, tener el órgano jurisdiccional ya, la parte, puede haber en la Fiscalía del Departamento de Derecho Ambiental, la unidad que vea estos tipos de delitos y todo, pero aquí viene el tema integral, ¿verdad? Que es la parte técnica.
y los abogados no somos 100% técnicos, digamos, en la parte de derecho ambiental, y es ahí donde quizás el fortalecimiento de una institución como el Ministerio de Medio Ambiente ya se ve, es visible, ¿verdad?, ante no tener la capacidad ni el recurso técnico humano para poder brindar todos los estudios que se necesitan en un proceso de este tipo. Y ahí viene el tema, porque ese es el Estado, a través de las municipalidades, son los primeros en a veces en cometer temas ambientales, porque por lo mismo, ¿verdad?, por temas de recursos, por temas de falta de personal técnico capacitado en estas áreas. Por ejemplo, hace muchos años atrás, en una colonia en Apopa, crearon la planta para manejo de aguas residuales, en lo que estaba la colonia que venía en sus últimas propiedades, estaba operando de manera privada. Cuando ya la constructora terminó, ya se había vendido todo, ya recuperó toda esa inversión, la planta pasa a administración de la municipalidad, y la municipalidad que hizo en ese momento operó un par de meses, pero al ver que no tenía la capacidad económica para poderla sostener en el tiempo, la cerró. Entonces, cierran la planta, y después prácticamente lo que hicieron fue desviar las aguas residuales, ¿verdad?, a un río, que fue lo más fácil que pudieron hacer. Entonces, hicieron un bypass. Hicieron un bypass para tirar en crudo, o simplemente hacen una técnica de precipitado, que van por rebalse el tanque 1, rebalse el tanque 2, el tanque 3, y se presume que ahí está precipitando y que lo que ya cae es agua turbia, pero siempre en crudo, que con los sólidos precipitados hacia el fondo. Pero el problema de allí, de esa técnica, es que no le dan ni siquiera el mantenimiento a esas precipitaciones o a esos sólidos suspendidos que quedan en las aguas, en los fondos de los estanques de las plantas de tratamiento. Sí, correcto. Entonces, si quieras o no, esa misma negligencia, por lo que sé, ya genera una contaminación que a veces, pues prácticamente es como un efecto dominó que nos arrastra a todos, ¿verdad? Solamente eso. Entonces, yo considero que a veces no es cuestión de falta de normas o profesionales, sino que ver esta área de una manera más integral, con todo el aspecto técnico que se requiere para poder dar soluciones reales. Así es, perfecto, de acuerdo. Adelante, Mirna, le escuchamos. Sí, René, gracias. Fíjese de que, bueno, es una pregunta nada más la que le quiero hacer. Ahora mis compañeros ya la saben, pero para algunos tal vez no, y les puede servir pues su explicación. Fíjese que en un material que usted nos dio, está algo que dice: la regulación adecuada, dice, promueve prácticas sostenibles en la industria y la comunidad, ayudando a preservar el medio ambiente. Entonces, mi duda, y desconozco qué quiere decir esto, es promueve prácticas sostenibles. Esa es la pregunta, y si fuera tan amable de explicarme. Sí, la promoción de prácticas sostenibles es como lo ha planteado Neri, por ejemplo. Ponen una planta de tratamiento, pero no se le da el mantenimiento, porque es caro, de verdad que el mantenimiento es caro. Más las cuestiones operativas de la planta también resultan ser onerosas. Entonces, por ejemplo, él pone la idea de la planta de tratamiento que en algún momento puso en operación la alcaldía municipal. Recuerdo que en Apopa lo manifestaba él. Entonces, pero tampoco tenemos la conciencia tributaria, es decir, que paguemos todos nuestros impuestos para que tenga plata la alcaldía, por decirlo así, para que la unidad ambiental pueda implementar prácticas sostenibles para la operación de la planta de tratamiento. Y lo que apuntó Neri en el aspecto de que mientras el desarrollador tuvo el proyecto, que por lo general es un convenio para 10 años, que está operando la planta, claro, como al desarrollador le interesa vender su proyecto, vender sus casas, ¿ya? Sí. Y la gente, al momento, cuando va a comprar su casa, y no pregúntense ustedes, cuando compraron la casa, la emoción de la compra de la casa, nadie preguntó, ninguno preguntó hacia dónde van las aguas negras. Hay planta de tratamiento, no la hay, claro, porque no tenemos la conciencia ni la cultura como para llegar a ese punto y decir, miren, no hay una planta de tratamiento, yo no compro.
no compro la casa. Sí. Entonces, las prácticas sostenibles son esas. Primero, internalizar el problema, que si yo no lo atiendo, el problema va a afectar, me va a afectar mi propia vida y va a afectar la vida de otros y la vida de las futuras generaciones, porque va a deteriorar el medio ambiente. Porque ¿a dónde va a ir esta agua sin tratamiento? El agua sin tratamiento va a ir a un cuerpo receptor, y ese cuerpo receptor va a ser de aguas superficiales o a un pozo de infiltración o a una fosa. Y entonces eso al final, por más filtros que tenga, biofiltros o piedra, grava, arena, cascajo, todo eso que le ponen a los pozos de absorción o a las fosas, al final siempre hay un grado de contaminación por la cantidad de materia orgánica que hay en las aguas vertidas sin tratamiento. Entonces, la práctica sostenible es eso, internalizar eso y ponerlo en los costos de producción, por ejemplo, o en los costos ambientales. Destinar dinero para eso es lo que no se hace, porque igual se considera que todo eso es un costo del proyecto, no es una ganancia que va a tener el proyecto. Entonces, si mejoramos la educación ambiental, hacemos la conciencia y verificamos el cumplimiento de ley, la práctica sostenible será que todos los proyectos de aquí en adelante pondrían su planta de tratamiento. Pero yo insisto en eso, que primero el estudio para hacer la planta de tratamiento, la consultoría para hacer una planta de tratamiento es cara. La más barata que yo he visto, dependiendo de la planta que se diseñe o de la planta que se proponga, $20,000, 15,000, un estudio por ahí. Ya luego construir la planta. Al final, una planta de tratamiento, malamente, dependiendo de la cantidad de agua que vaya a depurar o que vaya a descontaminar o a tratar, andaría entre los $500,000 y los $900,000. Entonces, más después el mantenimiento para que la planta funcione y de verdad descontamine, ¿ya? Entonces, sí, en esos bypass que también aportaba Neri, que se hacen. O yo tuve un cliente que tenía la rara costumbre de que cuando llovía bastante, tormentas, descargaba no pasaba por la planta de tratamiento, tenía un bypass que el agua la llevaba directamente al cuerpo receptor, porque según él, con la cantidad de agua que bajaba por el río, todo eso se iba a dispersar, pero no contaba con la astucia de la naturaleza, que la naturaleza dejaba en los remansos, dejaba el material orgánico de las excretas de su actividad productiva. Y entonces, la sobrepresencia, la densidad de esa materia orgánica, lo que hace es consumir el oxígeno del agua. Y todos los demás organismos vivos que están adentro del agua se mueren porque no tienen oxígeno. Y entonces ahí viene la mortandad de peces, la mortandad de camarones, la mortandad de las plantas, la mortandad de los microorganismos y un montón de cosas. Y entonces tenemos enfrente un desastre ambiental por una práctica no sostenible. ¿De acuerdo? De eso se trata. A ver, Wendy bajó la mano, a la orden. Wendy bajó la mano, ya no. Mande. No, rapidito. ¿Sí? Quizás yo, una de las reflexiones con lo que usted mencionaba, en lo que tal vez puede estar también de aquí en adelante en nuestras manos, es tratar de ser unos profesionales comprometidos, ¿verdad? Con la madre tierra, el medio ambiente, o como queramos llamarle, porque también muchas veces en la práctica hay abogados y en todos lados, vea, que lo que buscan es como, mira, ambientalmente no puedes hacer esto, pero no lo podemos quitar por aquí, por allá, y van haciendo para al final perjudicar, digamos, a la tierra y beneficiar al cliente, ¿verdad? Porque me está pagando. Entonces ahí también, ¿qué pasaría si esta persona no encontrara ningún abogado que lo hiciera? Le tocaría seguir la norma y le tocaría proteger y preservar el ambiente, ¿verdad? Entonces también ahí quizás la segunda de nosotros es qué tipo de profesional queremos ser. Aquel que está haciendo las mañitas para que gane más, o el que respeta el debido cumplimiento de la ley
y que le dicen, no, mira, esto no es así, o tenés que hacer esta cuota si vas a hacer lo otro, ¿vea? Entonces, ahí quizás como un criterio personal y ese es el problema, que uno siempre encuentra quién le hace el trabajito, ¿vea? Entonces, ahí Correcto, así es. nada más eso. Sí, eso de hecho es desde este punto de vista, como lo plantea usted, una cuestión meramente práctica. Por ejemplo, usted o los colegas, cualquiera, no específicamente Wendy, cualquiera de los colegas presentes, eh, cuando va a poner gasolina a su vehículo, ¿de cuál gasolina le pone? Sabemos que la Super tiene algunas condiciones, características muy particulares que mejora el rendimiento, que da más kilometraje, que protege el motor del vehículo y por lo tanto nos va a durar más el carrito. Habemos otros que le ponemos gasolina regular y que decimos, no, si es lo mismo que la gasolina premium y todas esas cosas. Entonces, así mismo hacemos con el medio ambiente. Así mismo hacemos los abogados con nuestras litis. Así mismo el cliente busca aquel abogado que le cobre más barato. Así mismo buscamos quien nos resuelva el problema. Y así mismo buscamos a los amigos, a la cherada, para que tenido el problema ya, la resolución puede venir por otra vía, amiguismo o lo que se quiera llamar. Entonces, la idea es hacer conciencia a los futuros abogados que en esta área, para poder, que se puede litigar, es una cuestión de vida o muerte. Si bien es cierto, el derecho ambiental nos premia al conocer, el derecho ambiental nos premia que nos dicen, mire, yo no necesito, yo no quiero que su cliente esté detenido, que esté en la cárcel. Yo quiero que repare, que remedie, que restaure o que compense. Eso es lo que yo quiero, le dice el derecho ambiental. Y como usted aprende a litigar en materia de derecho ambiental, conoce de los principios, conoce de la ley, conoce de la estructura de la ley, conoce del espíritu de la ley ambiental, entonces usted puede litigar con una plena conciencia y puede ofrecer alternativas restauradoras del medio ambiente o alternativas compensadoras, si es que ya no se puede reparar. Y si no se puede ni compensar ni reparar, entonces va a indemnizar. Pero antes de eso, el trabajo previo de los abogados, y allí es donde encontramos la oportunidad de trabajar con el empresario, con el industrial, porque encontramos la oportunidad es de generar la necesidad de que las empresas ahora, conforme está estructurada la ley y la jurisdicción ambiental, las empresas requieren de una consultoría legal ambiental. Entonces, como yo conozco del derecho ambiental, como yo conozco de la ley ambiental, como yo conozco de las técnicas del derecho ambiental o de las normas ambientales, entonces yo ofrezco el servicio y ahí es donde litigamos. Entonces, pero para eso hay que aprender primero, para poder ofrecer el servicio, hay que aprender sobre derecho ambiental. ¿De acuerdo? Le agradezco mucho los comentarios que se han vertido, así debe ser esta clase, es importante que todos se involucren en ella. Voy a compartir pantalla con ustedes. En esto, veamos si es esta la que quiero compartir. El derecho ambiental internacional. No. Permítanme, colega, voy a buscar una cuestión que quiero compartir. Ok. Oh, no. Um,
No logro abrir la presentación. Déjenme ver cómo corrijo eso. Le damos compartir. Bueno, no encuentro cómo abrir aquí. Vamos a platicar de esto y yo ya hago llegar la presentación. Pero tengo aquí. Abrimos pantalla. No. Bien, lo que yo quiero hablar con ustedes ahora es la parte del derecho ambiental y sus principios, porque resulta interesante cómo es que este derecho ambiental se inserta en la vida jurídica de un determinado país, de un determinado territorio, de determinadas regiones. Ya ustedes están manejando información o cuestiones como las regiones. Más adelante vamos a hablar las ecorregiones. Más adelante también se habla de las cuencas, las microcuencas, las macrocuencas, los ecosistemas. Ya hablamos de los ecosistemas de manglar, vamos a hablar de los ecosistemas estuarinos, las cuestiones marítimas y todas esas cuestiones. Entonces, compete que para poder atender esa cuestión hay que ver la idea de los principios del derecho ambiental. Esa es la temática que vamos a abordar en estos minutos que nos quedan. Entonces, nosotros tenemos claro que el sistema jurídico en El Salvador, de alguna manera, es un sistema con unas conexiones del derecho romano, el derecho francés, el derecho europeo venido de allá del siglo napoleónico, una cosa de derechos, una mezcla de sistema jurídico. Este sistema jurídico que nosotros tenemos ahora, venido desde España, desde un principio, cuando la conquista de los territorios americanos, que más adelante van a ser conocidos como el continente americano, cuando Cristóbal Colón aparece por aquí, por estas tierras, ya lo hemos manifestado, Cristóbal Colón traía unos documentos que era una bula papal. Esa bula, dada por uno de los papas allá en la época en que Cristóbal Colón se hace a la mar para buscar nuevos territorios, Cristóbal Colón, según él, estaba navegando para ir a las Indias Orientales y encontrar un paso para la seda, para la ruta de la seda, para cortar la distancia desde la lejana Catay hacia la parte de España, la Europa de España, y que la misión era encontrar una ruta por la vía del océano. Entonces, ¿cómo es que Cristóbal Colón acoge estos territorios? Traían esa bula donde decía que la bula del Papa decía que todo lo que se encuentre, ya si son tierras, será para la corona española. Si son personas o almas, será para la
Iglesia Católica. Y entonces, cuando Cristóbal Colón llega a América, lo primero que hace Cristóbal Colón es decir, cuando se baja del barco, lo primero que hace es decir, tomo posesión. Oiga la palabra que utilizó, jurídicamente hablando, dice Cristóbal Colón, tomo posesión de estas tierras en nombre de los reyes católicos de España. Entonces estaba claro, si nosotros nos remontamos a la teoría de cómo se adquieren los bienes, del libro de los bienes, allá del Código Civil, allí hay una cosa que es propiedad y otra cosa que es posesión, los modos de adquirir. Entonces la posesión implica que se reconoce que hay otro dueño y que solo se ejercen actos como que si fueran de dueño. Y entonces se apropian de las tierras por vía de la posesión. No era propietarios porque no estaban comprando nada, ¿verdad? Solo estaban conquistando un territorio. Y así se establecen las reglas con las cuales se va a definir más adelante la propiedad privada y cómo se va a definir la producción, jurídicamente hablando, los medios, los modos de producción y todas estas cuestiones. Asimismo, los principios del derecho ambiental nos van a decir cómo es que el derecho ambiental se constituye, se estructura y va a regular las temáticas ambientales desde el mundo del derecho ambiental que ahora nosotros venimos a estudiar. Entonces, uno de los principios, una de las características esenciales del derecho ambiental es que es un derecho ambiental principialista, así se llama, derecho ambiental principialista. ¿Cuáles son esas características o cuáles son esas manifestaciones de característica o carácter principialista del derecho ambiental? Las manifestaciones son, primero, hay un catálogo legal de principios. En la mayor parte de leyes del mundo, leyes ambientales del mundo, ya sean estas leyes generales o sean leyes especiales, hay un catálogo legal de principios, es decir, la ley incorpora dentro de su cuerpo, dentro de su redacción, la ley incorpora cuáles son los principios del derecho ambiental. En nuestro medio, la ley ya dice cuáles principios atiende el derecho y la legislación ambiental para este territorio, para el país. También otra manifestación del carácter principialista es el carácter no taxativo del catálogo de principios, no taxativo, es decir, puede ampliarse, no está cerrado, puede ampliarse, puede haber más o la autonomía del derecho ambiental. También hay principios específicos y principios sectoriales en materia ambiental. Principios específicos y sectoriales. Asimismo, hay principios para lo que se conoce como derecho internacional de medio ambiente o derecho internacional ambiental. Hay principios que van a regir esas normativas. Ya no, a nosotros nos va a decir la Constitución de la República que los tratados internacionales se considerarán ley de la República. Se van a considerar ley de la República siempre y cuando no riñan con la Constitución. De eso se trata y que haya pasado por todo el proceso para la firma del tratado, todo el proceso legislativo para la firma del tratado internacional, para ser signatario de ese tratado. Así, por ejemplo, van a haber tratados como, por ejemplo, la Convención Internacional para el Tráfico de Especies en Peligro de Extinción, CITES. Hay para Convención Internacional contra la Sequía, también tenemos la Convención de Cambio Climático y otras por el estilo, que El Salvador es signatario de esos, es firmante de esos tratados y es parte de los tratados entonces. Y al mismo tiempo hay una serie de principios doctrinarios como fuente normativa. Los principios doctrinarios, es decir, la doctrina del derecho ambiental con sus principios también es aplicado aquí a la normativa. Es interesante que tengamos esta idea. Asimismo, hay una clasificación de estos principios. Dentro de esa clasificación
están los principios estructurales, que son principios de globalidad, un principio de globalidad, un principio de horizontalidad, un principio de solidaridad y otro principio de sostenibilidad. Cada uno de ellos ya los hemos nosotros anunciado, ya ustedes se han familiarizado con ellos, solo que no les hemos dado esta clasificación. Pero yo les haré llegar esta presentación ahí a la clase, al grupo. Le digo yo que esos principios estructurales, el principio de globalidad, como hemos dicho, los problemas ambientales no reconocen fronteras administrativas, son de aquellas que son globales, la problemática ambiental es global y por lo tanto la aplicación o la atención de los principios también gozan de globalidad, es decir, para todo el mundo. Hay un principio de horizontalidad en el cual se tiene la idea de que la problemática ambiental es tratada al mismo nivel que otras problemáticas que aquejan o que amenazan la sobrevivencia humana. Es importante que tengamos que tengamos claro ese principio de horizontalidad. Hay un principio de solidaridad en la cual no se puede alegar que a mí no me afecta una determinada temática o problemática ambiental, porque dentro del principio de solidaridad responde la solidaridad entre los pueblos, o entre las comunidades, o entre los territorios, o entre los grupos o las sociedades jurídicamente organizadas. Un principio de solidaridad. Y ya hay otro principio que ya hemos platicado también, ya tenemos el contexto de ello, como es el principio de sostenibilidad. Y ese principio de sostenibilidad es el que nos va a permitir a nosotros tener estrategias para la mejora, la protección, la conservación y la restauración de los recursos naturales enfocado para dentro como objeto de la ley. Y así, esos son los que se denominan principios estructurales, y hay otros principios que son los principios funcionales, principios funcionales, un principio de prevención, un principio causal y un principio de integración de costos ambientales, que es lo que yo les decía, que es la internalización de los costos ambientales. Resulta entonces ya interesante poder entender por qué nos hemos detenido estas clases en este contexto, para poder entender de dónde surgen o por qué se tiene este tipo de principios dentro del derecho ambiental. Vamos a tratar de hacer una lista de principios del derecho ambiental. Entre ellos vamos a tener principios generales del derecho ambiental. No nos vayamos a confundir, porque los primeros que nosotros vimos eran los principios estructurales del derecho ambiental. Luego, un segundo grupo de principios, los principios funcionales del derecho ambiental, y ahora vamos a tratar de ver los principios generales del derecho ambiental. Dentro de esos principios generales hay categorías como el principio de igualdad, el de sostenibilidad, el principio de que el que contamina paga, principio de publicidad, el principio de accionabilidad y legitimidad procesal, el principio de restaurabilidad y el principio de extraterritorialidad. Si ustedes pueden notar, ya tienen idea de estos principios, solo que no los hemos desarrollado o no los hemos practicado con la amplitud que esto requiere, pero ya nos aproximamos a ello. Ya no nos es extraño considerar que dentro del derecho ambiental hay un principio de igualdad, porque ese principio implica que todos somos iguales ante la ley, que todos sufrimos las mismas consecuencias, las mismas amenazas, los mismos riesgos y la misma vulnerabilidad ante acciones de la naturaleza o ante actividades de la naturaleza. Igual nos afecta un temporal, una lluvia, un huracán, igual nos afecta una sequía, igual nos afecta la desertificación y cosas por el estilo. Hoy leía por la mañana el señor dueño de estas redes de la X o la X y el dueño de Tesla y cosas por el estilo, está diciendo, mire, la próxima crisis
va a ser una crisis que la humanidad le va a costar o va a ser bien difícil superarlo, como es la crisis eléctrica. A raíz de los problemas climáticos, disminuirá el agua y disminuirá otras cuestiones y por lo tanto habrá menos agua para la energía hídrica, que le llaman, o la energía que se mueve a través del agua, las turbinas y todas esas cuestiones. Igual va a pasar con la energía maremotriz y la energía la de vapor de agua. Y entonces al final el problema es la electricidad, que no habrá cómo generar suficiente electricidad para lo que la demanda que tiene tanto la tecnología como las necesidades de las personas. Entonces, ese principio de igualdad implica que todas esas afectaciones es por igual. Es por igual tanto para el industrial, para el empresario, para la gente común de la calle o los civiles. Hay otro principio general del derecho ambiental que es el principio de sostenibilidad. Como bien hemos apuntado, como bien hemos discutido y platicado, la sostenibilidad implica el alcanzar la resiliencia de los recursos naturales para mantenerlos en el tiempo. Mantenerlos en el tiempo y que no se agoten o no entren en situaciones de estrés o de crisis o de desaparición de los mismos. Hay otro principio que es el que hemos dicho, el que contamina paga, que también ya nos acercamos un poco a esto, que la responsabilidad de un contaminador es pagar, reparar, restaurar, indemnizar, hacer actividades, hacer obras que remedien lo afectado o el daño en el que se ha incurrido en un determinado momento, como puede ser, por ejemplo, por las descargas de las aguas negras o de las aguas grises, la contaminación de ríos, la contaminación de quebradas, la contaminación de mantos freáticos profundos y cosas por el estilo. Entonces, esta minería, como lo hemos dicho, es de difícil reparación y es costoso, cuesta mucho dinero reparar este tipo de contaminaciones en los mantos freáticos o en el agua o en el suelo. Entonces, ya veremos cómo esos costos se internalizan o no, o se meten dentro del proceso de producción, el de reparación o descontaminación. Hay un principio de publicidad también importante dentro de los principios generales del medio ambiente, porque la publicidad es que todos tenemos derecho a la información del estado del medio ambiente en un determinado sitio o un determinado lugar, un determinado territorio o una determinada región o cuenca. Entonces, esa publicidad es el derecho también a la información ambiental. Hay un principio de accionabilidad y legitimidad procesal. Es decir, todos nosotros tenemos derecho a acudir al órgano jurisdiccional en nuestro derecho de acción para denunciar una determinada actividad, obra o proyecto que afecta al medio ambiente o que produce una contaminación. Y hay un principio de legitimidad procesal, que es ese principio de legitimidad procesal que nos dice cómo nosotros vamos a accionar con esa acción pasiva procesal o acción activa procesal, dependiendo de las características o dependiendo en las condiciones en las que acudamos al órgano jurisdiccional. Hay un principio también general del derecho ambiental que se llama de restaurabilidad. Ese principio de restaurabilidad es el que implica la restauración del recurso afectado. Llámese este recurso hídrico, recurso edáfico o recurso atmosférico. Hay un principio de restaurabilidad o principio de restauración. Y el principio de extraterritorialidad, que los problemas ambientales, como hemos dicho, no reconocen de esas fronteras administrativas y, por ejemplo, como en El Salvador compartimos la cuenca del río Lempa con 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, en un momento determinado hay una afectación en Guatemala, que es la cuenca alta del río Lempa, puede afectar también la parte de Honduras o la parte de El Salvador en su paso por los 10.000 kilómetros cuadrados que tiene, que cubre o que baña la cuenca del río Lempa en nuestro país. Entonces, esa extraterritorialidad tiene implicaciones también del daño. Diga.
No sé si va a dar unos 5 minutos para el cambio de la otra clase. Sí, ahorita termino, solo dejo en este principio me quedo de esta territorialidad, les voy a hacer llegar la presentación para que ustedes la lean y platiquemos la del lunes próximo de este tema. Solo quiero dejar planteada la situación. Bueno, entonces el principio de esta territorialidad es eso. Veamos también que el lago de Huija lo compartimos con Guatemala. Una afectación en El Salvador del lago de Huija también puede afectar las aguas que están del lado de este país, de Guatemala. Esos principios entonces generales los vamos a discutir la siguiente clase y yo les voy a hacer llegar esta presentación para que puedan leer y puedan ubicarse en él. Les agradezco muchísimo la atención. Muy buenas noches. Buenas noches, René. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.